Muy buenas, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemática. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las matrices. Antes de hablar de matrices, hay que hablar de lo que son los sistemas de ecuaciones lineales y las ecuaciones lineales. Vamos a comenzar con lo que es una ecuación lineal. En este caso tenemos un ejemplo de x más 3 igual a 4. Esto es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal como le llamamos. La solución de esta ecuación sería el 1, porque si sustituimos a x por 1 y le sumamos 3, el resultado es 4, es decir, se cumple la igualdad. Aquí tenemos una ecuación también lineal, pero ya en este caso con dos variables. Aquí solamente teníamos una variable que es x, aquí tenemos dos variables que sería x y y. Entonces, lo que quiero decirle con este ejemplo, lo que quiero significarle, es que en una ecuación con una variable solamente tenemos una sola respuesta. Solamente vamos a tener un solo resultado que va a satisfacer mi ecuación. En una ecuación con dos variables tenemos resultados, infinitos números que van a complacer mi ecuación. Por ejemplo, aquí yo tengo que x es igual a 4 y y es igual a 1. ¿Por qué? Porque si sustituyo, por ejemplo, y sería 1 por 3 serían 3, y x valdrían 4, es igual a 7. Pero también pudiera tener otros valores que me satisfacen mi ecuación, como cuáles. Por ejemplo, si y vale 0, entonces y por 3 sería 0, entonces x valdría 7, sería igual a 7, si también satisface mi ecuación. Vamos a entrar ya a lo que sería más el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones que, contrario a esto, ya tenemos dos ecuaciones en una misma situación. Ya aquí vamos aterrizando más a lo que queremos, que es ir acercándonos al tema de las matrices. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Esta ecuación sería una ecuación 2 por 2, porque tiene dos ecuaciones y tiene dos variables. Entonces, un sistema de ecuaciones se forma para buscar soluciones en común para todas las variables. En este caso anterior que vimos de estas dos ecuaciones, simplemente buscábamos los resultados para la ecuación en sí. Los resultados que vamos a tener aquí deben ser satisfactorios tanto para la x de la primera ecuación como para la x de la segunda, para la y de la primera y la y de la segunda. Entonces, en este caso, el valor de x es 1 aquí, el resultado. El valor de y es 2, es decir, que 1 es tanto para la x de la primera ecuación como la x de la segunda y de la y de la primera y la y de la segunda. Ya aterrizando más en lo que queremos, aquí tenemos entonces el mismo sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones representa una matriz, que es donde queremos ir cayendo, y la misma sirve para resolver también el sistema de ecuaciones. Vamos a ver aquí para que veamos bien este sistema de ecuaciones. Aquí yo lo transformé en una matriz. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. También se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones de primer grado con más de una variable. Se utilizan varios métodos: igualación, sustitución, reducción, pero también se utiliza el método de la matriz. Una matriz me ayuda a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, lo primero que tendría que hacer es convertir el sistema de ecuaciones en una matriz. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Solamente voy extrayendo de la ecuación los coeficientes. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de x? 1, porque es quien acompaña a x, porque no tiene ningún número. En este caso, el coeficiente de y es 3 y el término independiente, que es 7. En este caso, el coeficiente de x es 5, el coeficiente de y es menos 1 y el término independiente es 3. Entonces aquí tengo ya mi matriz A. ¿Cuál es esta matriz? Es el mismo sistema de ecuación. Eso es para que vayamos entendiendo por qué se relacionan los sistemas de ecuaciones lineales con lo que son las matrices. Ya vamos entrando en el tema de las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números organizados en filas y columnas. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos la matriz A y la matriz B. Aquí tenemos que esta tiene dos filas y dos columnas. Esta tiene tres filas y tiene
tres columnas. Muy bien, entonces esta tiene tiene dos filas y tiene tres columnas. Elemento de una matriz. ¿A qué le llamamos elemento de una matriz? Los elementos de una matriz son los números por la que está compuesta dicha matriz. Aquí vemos, aquí los números que componen esta matriz sería el 1, el 6 y el 3 y el 4. Entonces ellos son los elementos. Los elementos son los números que comprenden lo que componen la matriz. Orden o tamaño de una matriz. ¿Cómo saber el orden o el tamaño de una matriz? Para saber el orden o tamaño de una matriz, primero se toma en cuenta la cantidad de filas que tiene la matriz y luego la cantidad de columnas. Ejemplo, aquí entonces, primero tomamos en cuenta el número de filas y luego el número de columnas. Esta matriz tiene dos filas, una y dos, y tiene tres columnas. Entonces, esta sería una matriz 2 por 3. El tamaño de esta matriz sería una matriz 2 por 3 porque tiene dos filas y tres columnas. Primero tomamos en cuenta la fila y luego las columnas. En este caso tenemos una matriz de 3 por 3 porque tiene tres filas y tiene tres columnas. Esta matriz sería 3 por 3. ¿Cómo se nombran los elementos de una matriz? Recordar que los elementos de una matriz son los números que lo componen. Entonces, ¿cómo se nombran esos números? Aquí me dice, se nombran tomando en cuenta el nombre de la matriz. Recuerden que las matrices tienen un nombre, una letra adelante, sería A, B, C en mayúscula, que es quien nombra la matriz. El número de la fila en el que está ese elemento y el número de la columna en el que está ese elemento. Ejemplo, vamos a ver ejemplo. Tener en cuenta que el nombre de la matriz se pone en minúscula cuando vamos a nombrar el elemento. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la matriz B. Vamos a ver ejemplos. El número 4 sería el elemento B11 en esta matriz. ¿Por qué B11? Recuerden, así se nombra B11. Lo primero es que debemos poner la letra de la matriz en minúscula. Estamos trabajando con la matriz B. Luego, como estamos buscando el nombre, estamos nombrando el número 4. Este sería el número 4. Entonces, el número 4 está en la primera fila. Mírenlo ahí, número 1. Y luego está en la primera columna. Primero miramos el número de la fila en el que está el número. Y luego miramos el número de la columna en el que está el número. Vamos a ver otro ejemplo. El número 5. El número 5 es este que está aquí arriba. Este. Entonces, ¿cómo se llamaría este número en la matriz? ¿Cómo se nombraría? Fácil. Primero ponemos la letra de la matriz en minúscula, que es B. Y luego entonces miramos en la fila que está en la fila número 1 y está en la columna número 2. Por lo tanto, aquí será, el 5 sería el elemento B12 de esa matriz. El 0. ¿Cuál sería el 0? ¿Cuál sería el nombre del 0 de la matriz? El 0 sería el B32. ¿Por qué? Porque está en la fila número 3. Primero miramos la fila y en la columna número 2. Ahora miramos el número 2. ¿Cuál sería el número 2? Entonces el número 2 sería B23. Porque está en la fila número 2. Primero el 2 y luego está en la columna número 3. Tipos de matrices. ¿Cuáles son los tipos de matrices que vamos a trabajar en este tema? Primero, la matriz fila o vector fila, matriz vector, está formada por una fila, como lo dice su nombre. Ejemplo aquí, solamente es una fila. Aquí tenemos la matriz A, solamente es una fila, 1, 3, 5 y 6. Esta sería una matriz 1 por 5. ¿Por qué? Porque tiene una sola fila y 5 columnas. Recuerden que cuando vamos a denotar el tamaño de una matriz, primero miramos la cantidad de fila que tiene y la de columna. Seguimos. Otro tipo de matriz sería la matriz columna o vector columna. Esta está formada por una sola columna. Aquí vemos un ejemplo. Entonces solamente tiene una columna. Entonces esta sería una matriz 3 por 1, que aquí puse 2 en
en la diapositiva. Ahí cometí ese error. Aquí va un 1. Sería 3 por 1 porque tiene 3 filas y una sola columna. Seguimos. Sería 3 por 1 aquí. Matriz nula. Todos los elementos de esta matriz son igual a 0. Entonces, ¿qué sería una matriz nula? Donde todos los elementos son igual a 0. Por ejemplo, esta. Todos sus elementos son igual a 0. Matriz A igual a 0. Sería una matriz nula. Esta matriz sería de 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Matriz cuadrada. Esta es una matriz importante porque es con la matriz que más se trabaja con este tema de matrices. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columna. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una matriz cuadrada. Esta sería la matriz cuadrada A. Tiene el mismo número de filas, tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, el tamaño de esta matriz sería de 3 por 3. Otro ejemplo es de esta que tiene 3 filas y 3 columnas. El tamaño también sería de 3 por 3 y cumple la condición de que es cuadrada porque tiene el mismo número de filas que de columnas. Esta también cumple con la condición, tiene el mismo número de filas, 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, es una matriz de 2 por 2. Dentro de las matrices cuadradas tenemos varias clasificaciones de matrices, que son la matriz diagonal. Es aquella matriz cuyos elementos fuera de la diagonal principal son igual a 0. Entonces, la matriz diagonal, recordar que la diagonal es como un segmento de recta, una línea recta que no está ni horizontal ni vertical, sino que está como cruzada. En este caso, entonces, la diagonal de esta matriz sería el 4, el 1 y el 5, porque está en diagonal en la matriz. Entonces, como dice el enunciado, cuyos elementos fuera de la diagonal principal son igual a 0. Entonces, este 2 aquí también parece que se me quedó, porque aquí va un 0 en este espacio. No iría el 2, sino iría un 0. La diagonal principal de una matriz va desde la parte superior izquierda hasta la inferior derecha. La parte superior izquierda sería el 4 de la matriz y la parte superior inferior derecha sería el 5. Matriz identidad. ¿Qué es una matriz identidad? Es aquella matriz donde todos sus elementos son igual a 0, menos los elementos de la diagonal principal que son igual a 1. Como podemos ver aquí, todos los elementos son igual a 0, menos los elementos de la diagonal que son igual a 1. Matriz escalar es aquella matriz donde los elementos de la diagonal son todos iguales. Aquí vemos los elementos de la diagonal son todos igual a 3. Entonces aquí podemos llegar a una conclusión de que la matriz identidad es una matriz escalar, pero la matriz escalar no es una matriz identidad. Muchas gracias, espero que este video les sirva de mucho para este tema.